voy a empezar diciendo que nuestro Kantan Software es una herramienta que nos permite, es un software que nos permite de manera rápida, ágil, óptima, poder implementar, diseñar, implementar cualquier sistema de gestión bajo la estructura de alto nivel de las normas ISO. Y por supuesto, no podría faltar esta actualización y por supuesto toda la norma ISO 37001 que nos reúne el día de hoy. Antes que nada, voy a comenzar, ahí voy a compartir mi celular, permítame un segundito, voy a volver a compartirlo, que se me cerró un momento, porque tenemos una aplicación a partir de las mejoras que estamos desarrollando con nuestro software, que les va a permitir a ustedes poder tener en tiempo real un análisis descriptivo de la situación real de su sistema de gestión. En ese sentido, voy a ampliar un poco más. Aquí estoy compartiendo mi teléfono celular. Hemos desarrollado para ustedes una aplicación que se llama Kantan Gap Analysis, que ustedes van a poder descargar desde la Play Store o de la App Store de iOS. Es completamente gratuita, ¿vale? Ustedes la pueden buscar aquí como Kantan Gap Analysis, lo pueden hacer en este momento. La aplicación es completamente gratuita en la tienda de aplicaciones y esa aplicación lo que les va a permitir en tiempo real es, insisto, es totalmente gratuita, no necesitan tener nuestro software, la pueden descargar y utilizarla de manera gratuita y les va a permitir a ustedes poder generar un diagnóstico o los diagnósticos que ustedes requieran para analizar el estado actual y la situación actual de la madurez de su sistema de gestión. Van a poder hacer ese análisis y poder diagnosticar cómo se encuentra. Cuando ustedes descarguen la aplicación, la aplicación les va a solicitar unos datos para incluirlas en el usuario que van a utilizar. Los datos que les van a pedir son sencillamente pues, el correo electrónico donde debemos notificar la contraseña para el acceso, el tamaño de la organización, qué naturaleza de organización son ustedes para tener un contexto mucho más amplio de las respuestas que el diagnóstico nos va a dar, cuáles son la cantidad de empleados y toda esa información les va a permitir a la organización, perdón, a la aplicación poder tener un contexto mayor de las respuestas que vayamos a hacer con los diagnósticos que vayamos a realizar. Una vez ingresemos los datos que nos pide la aplicación a nuestro correo electrónico o al correo electrónico que ustedes ingresaron, les va a llegar una contraseña, ¿vale? Para que con esa contraseña pues puedan ingresar a realizar el diagnóstico. Bien, ya una vez adentro vamos a tener un menú que nos va a permitir, por ejemplo, tener un documento de buenas prácticas como material de apoyo para que ustedes puedan consultar y poder tener disponible y poder aplicarlo en su organización. Pero lo más importante es a través de la opción de crear nuevo diagnóstico, poder hacer un diagnóstico de su organización para las diferentes normas que tenemos actualmente disponible en nuestro Kantan software. En ese sentido, tenemos diagnósticos para ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, 45001 y 27001. Y en este momento, pues vamos a hacer un diagnóstico de cómo nos encontraríamos respecto a la ISO 37001. Ustedes van a poder hacer tantos diagnósticos ustedes quieran en cualquier momento. Pueden tener un diagnóstico inicial, hacer los planes de acción correspondientes y volverlo a hacer para medir el grado de cumplimiento de su sistema de gestión. Y aquí cuando seleccionemos que vamos a hacer un nuevo diagnóstico, lo que nos va a permitir la aplicación es pasar por todos los numerales de la norma y poder hacer un análisis pues objetivo con base a lo que ustedes actualmente tengan desarrollado en su organización sobre cada uno de los numerales de la norma, en este caso 37001. Aquí empezaríamos, por ejemplo, con el contexto de la organización y con la comprensión de la organización y de su contexto y vamos a ir pasando por diferentes preguntas de acuerdo a lo que la norma me pide. Por ejemplo, aquí dice la organización ha determinado las cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad de lograr los resultados. La idea es que ustedes a través de estas respuestas pues les vayan dando a la plataforma el contexto de el estado actual de cada uno de los numerales de la norma.
Entonces aquí ustedes van a poder indicar si están en inicio o están desarrollándolo o ya se encuentra implementado, ya está establecido y optimizado. De acuerdo a estas respuestas, pues la plataforma al final vamos a ver cómo a través de inteligencia artificial nos va a permitir ver el diagnóstico y ya les voy a mostrar qué más funcionalidades a partir de la inteligencia artificial nos va a permitir esta aplicación. Bien, recuerden que en cualquier momento ustedes tienen disponibles en el chat la posibilidad de ir haciendo preguntas para que al final pues vayamos respondiéndolas, sea sobre la norma específica o sobre el uso del software. Bien. Entonces aquí vamos respondiendo. La plataforma tiene la posibilidad de ir adjuntando evidencias, sean textuales. Si ustedes quieren habilitar el dictado por voz, ustedes van a poder ir habilitándolo para que a través de esas evidencias lo vayan guardando o pueden escribirlo, pueden adjuntar evidencias fotográficas, pueden tomarlo de la galería, por ejemplo, inclusive documentos o tomar una fotografía, si quisieran en este momento tomar una fotografía, lo van a poder hacer y utilizarla como evidencia. Todo esto va a ser material para que al final la aplicación les dé un diagnóstico mucho más objetivo y mucho más claro sobre las respuestas. Si ustedes dentro de las respuestas incluyen en las observaciones cuáles son las evidencias o por qué están calificándolo en ese sentido, pues la aplicación va a ser, como utiliza inteligencia artificial desarrollada por nosotros, pues va a darle un resultado mucho más adecuado. Aquí vamos sencillamente pasando por las diferentes preguntas. Aquí pasamos por el numeral 4.2, seguimos con el contexto de las partes de la comprensión de las necesidades expectativas de las partes interesadas y así vamos a ir pasando por todos los numerales de la norma. Una vez finalicemos, vamos a tener la posibilidad de guardar la información y completarla para finalizar el diagnóstico. Claramente, pues por cuestiones de tiempo, yo ya tengo un diagnóstico desarrollado, yo ya he respondido todas las preguntas previamente, ya he adjuntado las evidencias y cuando eso suceda, la plataforma lo que les va a permitir es aquí con la opción de ver los diagnósticos, pues poder ver esos resultados. Van a poderlos ver online, es decir, directamente en la aplicación, descargar el informe PDF o enviar el informe por correo electrónico si lo quieren compartir con personas adicionales. Yo lo voy a descargar en ese momento, voy a descargar el informe aquí para que lo veamos, ¿vale? Lo voy a ampliar aquí, lo voy a poner aquí de esta manera. Y aquí tenemos el resultado que hemos realizado, ¿no? Aquí nos va a decir quién fue la persona que lo realizó, cuál fue la fecha y la hora y la fecha y hora de cierre de esta inspección, de este diagnóstico. Aquí nos va a dar la información de nuestra organización, que fue la que introdujimos al inicio cuando descargamos la aplicación y que le da el contexto a la aplicación para saber qué tipo de empresa es. Aquí vamos a tener un cumplimiento general con base a las preguntas que hemos desarrollado, cuánto fue el diagnóstico general, cuánto por cada numeral o por cada título de la norma y sus cláusulas van a tener. En este caso tenemos un 68% a manera de ejercicio de cumplimiento del contexto de la organización con base a los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. Vamos a tener un diagnóstico independiente o un resultado independiente con base a las respuestas que vayamos indicando. Continuando con el informe, aquí tenemos ya, además del porcentaje global y específico de cada numeral, vamos a tener las respuestas que indicamos, es decir, qué fue lo que contestamos, cuáles fueron las observaciones que tuvimos, si tuvimos evidencias fotográficas, textuales de las preguntas que hemos desarrollado aquí, lo vamos a tener disponible en esos campos de evidencia y observaciones como parte del resumen del informe. Y aquí al final lo más interesante, lo más novedoso que tenemos para ustedes, además de tener el diagnóstico, por supuesto, es que a través de la inteligencia artificial vamos a tener, aquí tengo una evidencia que cargué como fotográfica, vamos a tener entonces el cumplimiento gráfico del diagnóstico, ¿vale? Vamos a tener el cumplimiento global, el cumplimiento por cada uno de los numerales, ya de manera más gráfica, pero utilizando la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir esta aplicación es que ustedes tengan al final un análisis del resultado. Esto es generado por la misma aplicación a través de la inteligencia artificial que tenemos nosotros. Ustedes simplemente se van a dedicar a evaluar la manera más objetiva cómo se encuentra el nivel de madurez de su sistema de gestión y la inteligencia artificial lo que va a generar dentro del informe son los comentarios y resumen del diagnóstico. Él va a hacer un análisis de cuáles fueron las preguntas
que tuvieron un promedio de respuestas, por ejemplo, optimizado, que era una de las opciones de respuesta que nos indica que es muy maduro ese elemento calificado en ese nivel. Y aquí nos dice que el resumen de preguntas o de numerales de la norma que se encuentra optimizado, por ejemplo, nos dice que está el grado de establecimiento de la mejora continua, identificación de riesgos, comunicación y gestión de la debida diligencia. Todo esto con base a la información que respondimos en el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos deficiencias en la asignación de responsabilidades en el establecimiento de controles preventivos específicos como la prevención de soborno en regalos y donaciones. ¿Esto de dónde lo toma? De las preguntas y respuestas que ustedes indicaron en el diagnóstico. Nos va a hacer un análisis DAFO donde nos va a decir con base a las respuestas, esto es generado de manera automática y en tiempo real, cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que ustedes tienen con base a las respuestas del nivel de grado de madurez de su sistema de gestión, cuáles son las oportunidades y nos va a dar una conclusión sobre cómo se encuentra nuestro sistema de gestión. Y no solamente eso, la inteligencia artificial desarrollada por nosotros a través de esta aplicación, lo que les va a permitir es generar para aquellos numerales que tenemos oportunidades de mejora o que nos encontramos en un nivel de implementación muy bajo o apenas inicial, poder determinar cuáles son los planes de acción y nos va a enumerar o nos va a indicar por cada numeral de la norma que tiene una oportunidad de mejora, cuáles son las actividades que debemos desarrollar de manera específica. La inteligencia artificial, dependiendo de la información que ustedes suministraron sobre el nivel de madurez, va a recomendar el plazo establecido para cumplir con esta norma y obviamente como no tiene el contexto de toda la organización y todos los cargos de la organización, va a sugerir un responsable dependiendo del nivel jerárquico que la inteligencia artificial interprete para que se cumpla o quién debe hacer esta ejecución de estos planes de acción propuestos. Y así vamos a tener entonces todos los apartados, todas las acciones descritas, quiénes son las personas. Aquí todos estos planes de acción propuestos son únicamente desarrollados o definidos o sugeridos para el numeral 4 que tenemos de acuerdo a la calificación y él va a pasar por cada uno de los elementos. Aquí estamos pasando, por ejemplo, por planificación, cuáles son los elementos a considerar por liderazgo y compromiso. De acuerdo a todos los numerales que calificamos, él va a ir indicando todos los planes de acción que tenemos dispuestos. Obviamente todo esto es el insumo inicial para que ustedes determinen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debe hacer, qué elementos tenemos o son necesarios para poder mejorar nuestro sistema de gestión basado en la norma ISO 37001 en este caso. Entonces aquí tenemos un primer abrebocas de lo que Kantan Software puede lograr hacer. Esto es algo muy importante dentro de esta conversación que vamos a tener el día de hoy, es que esta aplicación es totalmente gratuita. Ustedes la pueden descargar en cualquier momento en la Play Store, App Store. En este momento la pueden descargar y van a poder hacer el diagnóstico y lo van a poder utilizar para, pues para la mejora de su sistema de gestión. Eso como primera abrebocas de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar los tiempos, ¿no? Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer rápidamente un análisis muy completo de cómo se encuentra nuestro sistema de gestión y pues poder aplicar los correctivos necesarios.